En estos días me preguntaron cómo enseñarle a un hijo sobre emprendimiento o cómo incentivar el emprendimiento desde mi perspectiva como hija. Así que en este cuento dominguero cafetero de hoy te voy a compartir un poquito más de mí, de dónde vengo y qué yo les recomendaría a las personas que están formando a las futuras generaciones. Con este rol que yo he asumido como consultora y facilitadora estos últimos 4 años que he estado compartiendo muchísimo contenido, muchas veces yo me pregunto a mí misma, a raíz de los comentarios que ustedes me dan, que los inspiro, que los motivo, que qué será eso que ustedes ven en mí. En ocasiones les pregunto. Y luego me quedo como que en Discovery Mode pensando de dónde yo habré aprendido todas estas habilidades blandas y todas estas habilidades técnicas. Yo creo que las cosas que más hacen falta hoy día en el mercado laboral son las habilidades blandas, que tienden a ser un poquito más difícil de enseñar. Pero si yo no sé exactamente cómo las aprendí, no sé si necesariamente las aprendí en casa, ¿cómo es que soy capaz de enseñarles esto hoy día a ustedes? Así que les voy a contar un poquito de mi background y de dónde vengo. Mis dos padres son chinos inmigrantes que vinieron a Panamá hace más de 35 años. Soy la más chiquita de 4 hermanos. Y recuerdo que un día, hace como más de 10 años, estaba en la oficina en donde hacía los trajes de baño con mi amiga Irene y le preguntaba, ella en ese momento estudiaba psicología, y yo le preguntaba a Irene, yo no sé de dónde yo habré aprendido a ser tan disciplinada, dónde he aprendido como que a perder el miedo de hacer negocios y de crear cosas. Y cómo he aprendido sobre estas habilidades de cuidar y saber muy bien el valor del dinero. Y ella me dice como que, estás boba, ¿cómo no vas a saber? Pues viendo a tus papás todo el tiempo. Y yo le decía como que no estaba muy segura porque no es que a mí mis papás me sentaron y me hablaban, porque les voy a dar más contexto, mis papás hablan muy poco español y yo hablo muy poco chino. Y ella me dice, claro que lo viste todos los días cuando ellos se despertaban a trabajar y regresaban bien tarde de trabajar duro. Para que tengan aún más contexto, pues yo soy chinita de tienda. Yo recuerdo que nosotros antes de mis 6 años vivíamos detrás del restaurante tienda que tenían mis papás. Después de esto nos mudamos a un apartamento cerca del trabajo de mis papás y yo me despertaba súper temprano, probablemente mis papás o el busito me llevaba y luego me recogían, pero en la noche ellos llegaban súper tarde a casa, o sea que no es que yo tuve como que esas conversaciones que afortunadamente tienen algunos otros, pero lo que sí vi fue mucha disciplina de ellos para poder mantener a 4 chiquillos en escuela privada con techo, comida, carro y que nada nunca nos faltara. Yo me acuerdo que desde los 5 o 6 años yo me bañaba solita, no porque me ignoraran o porque no me cuidaran, simplemente porque cada quien estaba en lo suyo haciendo lo que podía. Yo siendo la más chiquita de 4 hermanos, ellos también estaban haciendo lo que podían. Y esa es una de las razones por la cual yo soy bastante independiente, porque desde chiquita me tocó hacer muchas cosas por mi propia cuenta. Yo me acuerdo que como que desde los 7 o 8 años ya yo estaba planchando mi ropa. Con el tema de la mesada, me acuerdo que todos los días nos dejaban $1.25 a cada uno. Y en ese momento mi hermano Alexis todavía estaba en la secundaria, en 6º grado y yo en 1er grado. Así que él todas las meriendas me llevaba mi pizza y mi soda con esos 1.25. Con el pasar del tiempo, mis papás se aburrieron de poner todos los días la mesa de 1.25, ya la inflación había crecido y nos dejaban $10 a cada uno, es decir, $2 por cada día escolar y cada quien tenía que ver cómo resolvía. Si tú al día miércoles no tenías más plata, bueno, ese era tu problema y te tocaba resolver. Esta que está aquí, ¿qué hacía? Me hacía mis sandwichitos o de repente agarraba cositas en la tienda y me hacía mi loncherita. Y me guardaba mis $2 al día. Una cosa que yo veía muchísimo en esta época era que la gente estaba aburrida de la comida en la cafetería. Ya les he contado que a mí me gusta mucho cocinar. Y yo me acuerdo que yo me hacía esto como breakfast burritos, como unos tacos, así como enrolladitos. Y también empecé a llevarme 6 a 10 taquitos de estos en mi lonchera de Betty Boop y los vendía en el recreo porque yo sabía que la gente estaba igual de aburrida como yo de la comida en la cafetería. Este cuento nunca lo he echado antes, siempre les he hablado de brownies y caramelos y de los trajes de baño y la bisutería. Así que este es otro fun fact de algún otro emprendimiento que alguna vez hice en mi vida. No era que mis papás verbalmente me incentivaran el emprendimiento, pero era una vaina que yo veía todo el tiempo. Algo importante indirectamente que hizo mi papá es que cada vez que teníamos que ir a PriceMart después del colegio porque él tenía que comprar mercancía para el restaurante y la fonda, yo aprovechaba y ahí era donde compraba los caramelos, los ring pops, estos famosos que yo vendía. Entonces, él no me cuestionaba porque, bueno, o sea, si ella quiere comprarse $10 en caramelos, allá ella, ¿no?
Otra manera en cómo indirectamente mi familia impactó muchísimo era que a mí me gustaba estar pegada a mi mamá en la cocina y por eso es que a mí me gusta cocinar. Y esta vaina es relevante porque, bueno, de ahí aprendí a manejar el fuego, la cocina y todo este tema, hacer los taquitos y también hacer brownies. No era que a mí me dejaban salir, era que ellos estaban trabajando tanto, igual, ¿saben lo que yo hacía? Me iba al supermercado de la cuadra y compraba estos paquetitos de brownies y como teníamos el hornito en la casa, eso era lo que yo hacía. Me imagino que en esa época mis hermanos y mis papás simplemente cuidaban de que yo no me quemara o no prendiera la casa. Pero me veían cortar estos brownies, empacarlos y eso era lo que yo llevaba en la lonchera para venderlos en el recreo. Cuando yo estaba en este proyecto de Junior Achievement y estaba haciendo lo del tema de las pulseritas, quizás yo no tenía esa conversación con mis padres porque no sabía cómo tenerla. Quizás mis papás no sabían exactamente qué yo estaba haciendo con ese tema de la bisutería y de los trajes de baño. Pero hoy día puedo entender que nunca tuvimos esa conversación por esa falta de comunicación. ¿Se acuerdan de que ellos no hablan mucho español? Yo no hablo mucho chino. Y algo que quizás a mí me afectó un poco fue que me cuestionaran qué era lo que yo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo con esas pulseritas y esos retazos de tela? No fue como hasta los 23, 20, que mi hermano Alexis se dio cuenta que la vaina iba en serio. Porque alguien de la universidad le pregunta a mi hermano Alexis, ah, tú eres el hermano de Alexandra Chen, la que tiene este emprendimiento. Y creo que él hizo que de repente esto fuera un poquito más entendible para mis papás, saber qué yo estaba haciendo. Yo estaba en la universidad, no tenía trabajo para ellos y quizás mi mamá estaba pensando que yo estaba perdiendo el tiempo porque no lo entendía y yo tampoco lo sabía explicar. Cómo mis papás sí me apoyaban, indirectamente levantándose todos los días a trabajar muy duro, poniendo todas las cosas que necesitábamos para subsistir y más, y no spoileándolos, no malcriándolos, no dándonos cosas solo por capricho. Quizás por necesidad, porque no podían darnos más, pero en realidad eso es lo que me hace a mí ser así independiente como soy hoy día. Les cuento esta anécdota para que conocieran un poquito más de mi background, de dónde vengo. Y también quiero contarles qué fue lo que yo le respondí a un amigo que tiene 2 hijos como en early 20s, en sus principios de sus 20, sobre cómo incentivar la independencia y el emprendimiento. Este es uno de mis mejores amigos con el que voy a almorzar casi todas las semanas y siempre hablamos de la vida, de las inversiones, de los negocios, de mi carrera, de su carrera. Y entre muchos de esos temas, un día me dijo que estaba súper orgulloso de todas las cosas que yo había estado logrando como consultora. Él viene de un background bastante corporate y muy tradicional, así que el hecho de que yo esté como que disrumpiendo la industria de consultoría, en su perspectiva, eso le hace como que muy feliz y muy orgulloso. Entre esos otros temas, yo le cuento cosas familiares, él también. Y yo recuerdo que un día yo me armé de valor y le di este feedback con mucho cariño a mi amigo. Yo no soy mamá, no sé si voy a hacerlo, pero yo me imagino que tú quieres darle lo mejor a tus hijos. Pero el hecho de que tú le estés dando mesada a los 21, 22, 23, 24 años y que cada vez que se le daña el carro o levantan el teléfono te piden plata y tú le das plata, estás haciendo lo opuesto que tú admiras de mí. Eso fue lo que le dije a mi amigo. Yo le dije, brother, a la edad que tienen tus hijos, ya yo vivía sola y me pagaba absolutamente todos mis gastos. Tenía mi propio emprendimiento y no le pedía ni $1 a mis papás. Sí, me pagaron la universidad, pero aparte de eso, todo lo que yo he hecho lo he hecho por mi propia cuenta. Mucho del éxito de poder controlar mis gastos y de mis finanzas es porque ellos me limitaban el presupuesto, le decía yo a mi amigo. Yo entiendo que tú le estás dando una mesada porque los quieres, los amas y los adoras, pero encima le pagas la universidad, pero encima una trabaja y de repente tampoco pone nada para la casa. Le pagas el teléfono, la gasolina en las salidas y aparte la mesada. ¿Cómo tú esperas que ellos sean profesionales, independientes o exitosos el día de mañana si papi, mami siempre los van a acoger? Yo no estoy diciendo que tienes que ser estricto con tus hijos y no darles nada, pero es importante que en estas edades y desde mucho antes uno aprenda la responsabilidad y el accountability de poder manejar un presupuesto. De qué significa trabajar duro y ganarse cada dólar y qué implica manejar tus propias finanzas para que luego no estés en meollos de tarjeta de crédito o de gastos que no puedas controlar. Recuerdo que también le dije a mi amigo, deja de estar ayudándolos a buscar trabajo de la manera en cómo lo estás haciendo, sino cómo van a independizarse si tú estás ahí siempre consiguiéndoles todo. La parte buena de que mis papás estaban tan ocupados trabajando y haciendo lo que podían es que me obligó a mí a resolver con lo que yo tenía. Y le ponía esto en contexto.
eso que tú admiras de mí, tú como papá estás haciendo lo contrario para que algo como esto pues salga más adelante. Y él se quedó como, ouch, me dolió, pero tienes toda la razón. Después de esto, obviamente ajustó como que cierto plan que tenía con su familia. Te estoy compartiendo qué es lo que a mí me funcionó para ser la persona quien soy hoy día. Resiliente, emprendedora, independiente, que a pesar del miedo hace las cosas porque no hay de otra. Una persona con mucho accountability y responsabilidad, que se atreve a hacer las cosas que nadie le tiene que decir, que se tiene que despertar temprano y que se tiene que dormir temprano también para descansar, y que sabe muy claramente el valor de cada dólar y cómo se construye, cómo se guarda y cómo se multiplica. Con estas anécdotas, lo que quiero que te lleves de este cuento dominguero cafetero es que si tú estás en un rol de formar a las futuras generaciones, estas son consideraciones que yo te quisiera recomendar. Nunca obligues a alguien a tomar una carrera que no está muy seguro de tomar. Yo creo que hoy día es mucho más importante que la gente agarre un poquito de experiencia si no está segura de la carrera que quiere tomar. Hay pasantías en donde rapidito tú te das cuenta si a ti te gusta el arte o te gusta más la ciencia. Hoy día con el avance del internet no hay manera de que tú no aprendas a hacer algo por YouTube y buscando en Google, y ahora con ChatGPT pues brutal. No los obligues a tomar una carrera, pero tampoco lo dejes huevear en casa. Que se busquen un trabajo part-time, que se metan a un cursito. Pídeles accountability cada X tiempo. Si se les acabó la mesada, ay bueno, ya verás tú cómo resuelves. Obviamente que si el man se está desangrando por ahí, pues llévalo al hospital, ¿no? Pero en el caso de que tú lees tu mesada y el man quiera sus zapatillitas o alguna computadora extra, es como que, ajá, ¿y tú qué vas a hacer para ganarte eso? En mi caso, yo tenía que ganar buenas notas y por eso siempre fui cuadro de honor toda mi vida, y también en la universidad fui cum laude. En mi casa, la única manera de ganarme ese extra que no les conté era tener buenas notas. No te dejes engatusar ni que te echen cuentos, déjalo que ellos aprendan a ahorrar, y sobre todo, una vaina que a mí no me enseñaron, a invertir y multiplicar el dinero que tienen. Quizás a mí mis papás no me enseñaron verbalmente, pero lo vi todo el tiempo, cada vez que tenían que hacer caja, cada vez que tenían que comprar mercancía. Y yo estaba detrás de ese counter también vendiendo que si la soda y el chihui. Háblales de plata, háblales de lo duro que es conseguir cada dólar. Porque también he escuchado cuentos de amigos que tienen hijos ya en la mayoría de edad, que no tienen idea cuánto cuesta hacer 20 palos. Y entonces esa es la gente que está entrando en el nuevo campo laboral. Comunícate con ellos, cuéntale cuáles son sus aspiraciones, dale tips, apóyalos como puedas. No le des de más, ellos no se van a morir de hambre porque tú siempre los vas a apañar. Entonces, deja que se revuelquen un poquito por lo menos para que aprendan a ser más independientes. Encuentra cursos de emprendimiento, de negocios, de finanzas, de esas cosas que no nos enseñan necesariamente en casa y que tampoco lo van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad. Espero que con este cuento dominguero cafetero te hayas disfrutado un poquito de dónde vengo, de mi upbringing, de cómo fui criada, y que si tú estás en esa posición de formar a futuras generaciones, alguno de estos tips te funcione para poder crear una nueva generación de emprendedores y de empresarios.